Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Soy la doctora Andrea Giovanni, presidenta de la Sociedad Médica y coordinadora de los tutoriales, nuestras reuniones clínicas mensuales que venimos desarrollando en la Sociedad Médica desde el año 2020. ¿Quiénes somos? Pongamos la imagen, Pedro, por favor. La Sociedad Médica, ustedes bien saben, es una sociedad científica sin fines de lucro cuya función principal es la educación médica. Y esa la apoyamos en 4 pilares, que son nuestros cursos de educación médica continua, cursos anuales, tenemos 3 cursos base, los cursos de medicina ambulatoria del adulto, los cursos modulares en que vamos secuenciando las distintas subespecialidades y el curso de medicina hospitalaria. Son cursos realizados por muy buenos docentes, con una dinámica que hemos intentado que vaya siendo cada vez más interactiva y absolutamente actualizados. Así que son buenos cursos para estar al día respecto a algunos temas. Tenemos nuestra revista médica, nuestro medio de difusión escrito, la revista de habla hispana más antigua, con un solo jefe, con un solo dueño, que somos nosotros. La revista médica cumple el año pasado 150 años, nosotros ya tenemos 154, y estamos muy interesados en mejorar la revista, sabemos que hay muchos planos de mejora, y este año tenemos un editor nuevo, el doctor Luis Michea, una persona con grandes condiciones en relación a lo que es el avance científico, y estamos bien seguros que vamos a mejorarla mucho, así que pónganle atención. Nuestro congreso anual, fines del mes de septiembre, recién hace un mes terminó, congresos híbridos en los últimos años, que convoca a casi 900 personas, eh, presenciales 500, online el resto, en que vamos también poniéndonos al día en los temas de interés. Este año nuestros secretarios, los doctores Jerez y Carrillo, desarrollaron un tema interesante que se llama eh, módulos progresivos, que es ir avanzando sobre un tema en distintos niveles de complejidad. Es un muy buen congreso, esperemos que hayan disfrutado de él. Y nuestro cuarto pilar es el que estamos hoy día, los tutoriales. Nuestras reuniones clínicas, telemáticas, para poder llegar a gente de todo el país, a servicios clínicos, a becados, a médicos de formación, a EDF, a todo el que nos quiera escuchar. Nuestros tutoriales, como les digo, que hacemos del año 2020 en un espíritu de la sociedad de mejorar y ayudar en la formación médica, en que vamos secuenciando invitar a nuestras sociedades filiales, universidades u hospitales. Hoy día nos corresponde el penúltimo del año 23 y pedimos a la Sociedad Chilena de Hematología que nos ayudara con este tutorial. Ellos designaron al doctor Sergio Portiño, él es hematólogo y oncólogo, y actualmente se desempeña en Centro de Estudios Bradford Hill. Él ha trabajado en muchos centros hospitalarios de alto nivel. Y el doctor Portiño nos va a desafiar con un tema interesante, que son las neoplasias hematológicas. Muy bien, entonces, doctor Portiño, la cámara es suya. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Viafane. Gracias a la sociedad y a usted por la invitación. Eh, y justamente el título tenía que ver con hablar algo sobre neoplasias hematológicas, porque obviamente el tema es muy amplio. Y veamos si es que podemos, en este rato que tenemos para compartir, poder dejar algunos conceptos que pudieran dejar más claro a los colegas internistas. A ver, vamos a compartir pantalla en estos momentos. ¿Se ve bien? Perfecto, doc. Ya, ok. Entonces, como les comentaba, vamos a hablar algo sobre las neoplasias hematológicas. Y la idea de hablar sobre neoplasias hematológicas es ¿por qué? Primero que nada, decir de que más o menos son el 10% de las neoplasias son las neoplasias hematológicas, ¿ya? Uno puede decir que no es un porcentaje tan relevante,
pero si consideramos que hoy en día cáncer es una de las patologías más prevalentes, el 10% de este que probablemente es una de las dos o tres causas más importantes de muerte en Chile, estamos hablando de una cosa importante, ¿ya? Y no solo tiene la importancia el número de cánceres hematológicos, sino que también la gravedad con la que se presentan. Los cánceres hematológicos, a diferencia de otros tipos de tumores, en general tienden a presentarse muchas veces de manera aguda, como las leucemias, por ejemplo, con cuadros que llegan, como dice ahí el punto, a los servicios de urgencia, y por lo tanto son patologías que muchas veces le van a llegar a la primera línea a los colegas que están trabajando en urgencia, a los internistas, incluso a los médicos generales que pueden estar trabajando en atención primaria. Entonces a mí me parece que la idea no es que aprendan tratamiento ni mucho menos, pero sí que tengan una aproximación inicial en cuanto a la sospecha y en cuanto a quizás el estudio inicial, que es lo que espero yo dejar algunos conceptos hoy día. Entonces, la idea es partir con este caso clínico de una mujer de 65 años que es hipertensa, que está en tratamiento y que consulta con un lumbago más o menos intenso de reciente inicio en un servicio de urgencia, justamente. Así que a partir de eso, tenemos poquitos datos en este momento, que es lo que muchas veces nos pasa cuando nos enfrentamos a un paciente que recién llega a la urgencia. La idea es, ¿qué les parece a ustedes en este caso con estos poquitos antecedentes ya? Si hay algún signo que les llame la atención, que los ponga sobre alerta sobre este caso. Ahí pueden No sé, votar. Eso, ya. eso. Entonces, la idea es ahí, si es que, por ejemplo, en este caso, les llama la atención el sexo, la edad, las comorbilidades, o no les llama la atención ningún signo en este caso. Recordemos, mujer, 65 años, hipertensa, consulta por un lumbago intenso de reciente comienzo. No sé si estamos como para tener alguna data ya. ¿Sí? La edad, o sea, están bastante bien, yo creo, que es efectivamente una de las cosas que uno debe empezar a pensar ahí y poner en alerta las cosas, la edad. Esto es cosa de conceptos básicos, ¿ya? De signos de alerta en un lumbago, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué cosas pueden ir orientando a que algo podría estar subyacendo aquí? Que son justamente la edad, ya pacientes mayores, uno empieza a pensar en algunos tipos de enfermedades en particular o algunas otras características. Ahí aparecen fiebre, síndrome consultivo, cáncer, osteoporosis, síntomas neurológicos o un dolor inflamatorio que es el que empeora ante reposo en la noche o con el Valsalva, ¿ya? La da, ¿por qué? Porque también, igual que los antecedentes de un cáncer previo o un cuadro consultivo, un cuadro en el cual vamos teniendo compromiso de estado general, enflaquecimiento, nos puede ir orientando algún tipo de neoplasia. Entonces, esta es una de las cosas que podría uno ir sacando como primera consulta y no tomarlo como otro lumbago más que consulta en la urgencia, ¿ya? Entonces, eso tenerlo en mente. ¿Por qué lo digo? Este caso es un caso que está un poquito maquillado para poder hacer el ejercicio de lo que vamos a ver hoy día, pero es un caso que sí en otras oportunidades he visto. Y lamentablemente he visto pacientes a veces que consultan en forma reiterada y he visto a veces lumbago más algún otro signo de alerta y tratamiento analgésico para la casa. Claro, todos somos generales después de la batalla. A mí me llegan obviamente después de que ya cuando está ultra derivado, entonces como que viene bien el caso mucho más estudiado y todo. Pero también uno empieza a decir, ¿por qué a veces no hay más estudios? Yo entiendo que a veces la urgencia es el campo de batalla mismo y uno tiene a veces poco tiempo para poder actuar, pero también a veces cuando ya es tercera, cuarta consulta que tiene el paciente por casos similares,
ir pensando en qué otras cosas podrían ir alentando, y ahí tenemos por lo menos cosas que pueden tenernos como, tenerlas en la mente como para poder pensar en que este paciente tenemos que darle una vuelta más y no es un lumbago del 90% de los lumbagos que son lumbagos mecánicos, ¿ya? Entonces, nos llamó la atención esta paciente y se le hicieron radiografía de la zona que le dolía y nos encontramos esto. No sé si alcanza a observar ahí bien, pero ahí se observa, ahí tenemos una cortical que se pierde y tenemos una vértebra que claramente está más aplastada, comillas, versus las otras vértebras ¿ya? Entonces tenemos acá que informaron fracturas por compresión a nivel de L4. Entonces, en ese sentido, tenemos otra pregunta. Ante esto, un lumbago con una lesión ya a nivel de la columna, ¿cuál es la conducta que les parece a ustedes más adecuada? Control ambulatorio, puedo partir poner la pregunta. Control ambulatorio en traumatología, hospitalizar a la paciente, darle analgésico y reposo, ya que está fracturada y no tenemos más que hacer, o tomar más exámenes para definir la situación. Pueden votar. Entonces, mujer 65 años, hipertensa, dolor lumbago, fractura por aplastamiento de L4. ¿Cuál conducta tomarían ustedes? Y ahí tenemos. Hay mitad y mitad, ¿eh? Casi se dividió el público en dos alternativas. Hospitalizar, tomar más exámenes para definir, ¿ya? Ahora, sí, como digo, muchas veces son ejercicios o casos que uno no se dan en la vida real, porque probablemente hubiera hecho uno en forma paralela a las cosas. Es probable que a lo mejor le tomara la radiografía y a lo mejor podría pensar en tomarle algún examen básico en forma paralela. Eh, pero en este caso estamos haciendo el ejercicio de hacerlo en secuencia, ¿ya? Pero en este caso en específico, sí, yo creo que independiente del resultado de los exámenes, a la paciente nosotros pensaríamos en hospitalizarla. ¿Y por qué hospitalizarla? Que independiente que haya que tomar más exámenes. Porque acá tenemos un primer concepto que más que hematológico, es un concepto oncológico en general, ¿ya? En oncología hay una serie de patologías que se definen o se agrupan como la urgencia oncológica. Urgencia oncológica está síndrome de lisis tumoral, la hipercalcemia, no sé, síndrome de la cava superior, y dentro de ello está la compresión medular. ¿Ya? Entonces, la compresión medular es una serie de lesiones que pueden afectar tanto a la médula espinal como a las raíces y los plexos. La columna es efectivamente una de las zonas que hay mayor localización de las metástasis óseas de los tumores sólidos, y por lo tanto, tener una lesión ahí, independiente de que todavía incluso el paciente no tuviera síntomas neurológicos, es una pequeña bombita de tiempo, ¿ya? Entonces, un paciente que está ahí, probablemente yo lo voy a hospitalizar para poderle dar una mayor vuelta y descartar que no tenga un compromiso neurológico, o estarlo vigilando y tratar de darle una solución a la espera de que no desarrolle un compromiso neurológico, que ese es el objetivo primordial de todo esto. Porque justamente, como les dije yo, la idea es hacer un manejo temprano para mantener el estado funcional del paciente. ¿Ya? Entonces, una urgencia oncológica. El dolor en estos casos es uno de los síntomas más frecuentes, y justamente otras cosas muchas veces uno no las presenta, ¿ya? La debilidad muscular, la pérdida a nivel sensitivo o la disfunción autonómica son cosas que se pueden presentar también, pero no es tan frecuente. Entonces, en este caso tenemos una sospecha clínica y después la confirmación con la imagen, con la radiografía que tenemos. Entonces, en este caso, tenemos ya los suficientes elementos como para solo con eso pensar en hospitalizar a la paciente. Ahí tenemos las causas más frecuentes.
Los tumores sólidos son probablemente lo más frecuente, cáncer de próstata, cáncer de mama, pulmón, riñón también son cosas frecuentes que uno puede considerar. Mieloma también y linfoma están dentro de las posibilidades e incluso a veces tenemos y considerar que a veces los pacientes en una cantidad importante de casos no tienen el diagnóstico previo de cáncer y a veces debutan con este síntoma, con esta compresión medular. ¿Ya? Entonces, eso, tenemos esta paciente, una paciente de riesgo, que tenemos una lesión a nivel de columna, que la vamos a hospitalizar, pero como dije también, en la urgencia, mientras, no sé, lo ubica en la cama o en forma paralela, le vamos a tomar exámenes de laboratorio y tenemos estos exámenes de laboratorio, ¿ya? Para que los vayan analizando. Entonces, a partir de estos exámenes de laboratorio, espero que lo hayan visto, vamos a plantear otra pregunta. ¿Hay algún examen que les merezca algún manejo urgente a ustedes? Que le haya llamado la atención y que les merezca un manejo urgente. Ahí tenemos las alternativas que se plantearon: hemoglobina, calcio, creatinina, LDH. Por favor, voten. Si quieren, a ver. No, no alcanzo. ¿Hay algún examen que les merezca un manejo de urgencia? A ver cuáles son los resultados. Calcio, ¿ya? O sea, están bastante atentos. Vamos a revisar los estudios ahora. Bueno, a veces no todos tenemos los datos en la mente. Hemoglobina 9,8, el valor normal en una mujer es de 12 para arriba. O sea, tenemos una anemia. Tenemos el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio, vamos a ver más adelante, nos va a orientar a qué tipo de anemia tenemos. Pero les podemos decir que es una anemia moderada, con glóbulos blancos y plaquetas que están dentro de rangos normales, 150.000 hacia arriba las plaquetas, de 4.500 hacia arriba los glóbulos blancos, así que está normal. Tenemos una VHS que está alta, ¿ya? No puse la alternativa de VHS, en general es raro que uno piense que haya una urgencia con la VHS. Sí, obviamente está alterada y eso podemos ir viendo en el desarrollo más adelante de que nos llama la atención de que algo inflamatorio neoplásico está ocurriendo. Ya sabemos que la VHS es un parámetro, un examen que es bastante específico. Creatinina está normal, que dependiendo del laboratorio, 0,9, 1, 1,2, el rango normal. Albúmina, que está un poquito más bajo de lo que esperaba, de 3,5 es lo normal hacia arriba, proteínas totales de 10,5, y el calcio generalmente está 10,5 y en este caso está en 12,7, o sea, hay una hipercalcemia. Y la LDH le puse ahí elevada porque efectivamente la LDH varía dependiendo del laboratorio, el rango, y si bien la mayoría de los laboratorios considera 2,25 hacia arriba el valor normal. Así que está elevado. Por eso que fue el único valor que puse como elevado, porque ese a veces puede ir variando de la forma de medición. ¿Ya? Ahora, ¿por qué pudieron, estoy especulando, pero por qué pudieron haber considerado algunos colegas que nos están viendo el LDH? Porque la LDH, me imagino yo, que pensaron en eso, también puede estar dentro de las posibilidades de síndrome de lisis tumoral. Y si pensaron eso, están en lo correcto. Ahora, en general, el síndrome de lisis tumoral, que también es una urgencia oncológica, eh, la LDH no es el único parámetro. La LDH es un parámetro, un examen que es bastante inespecífico, habla de un gran recambio celular, se ve muchas veces en patologías oncológicas aumentado, y en el caso específico de síndrome de lisis tumoral uno lo ve asociado a otros parámetros, ¿ya? Que en este caso no cumplen. Por ejemplo, la mayoría de las veces uno empieza a tener falla renal, alteraciones del potasio, del calcio, del fósforo, y en este caso eso no cumple, así que no estaríamos pensando en un síndrome de lisis tumoral. Además que los síndromes de lisis tumorales en general se ven más asociados a un tipo específico de neoplasias con más frecuencia que otros, que son las leucemias agudas, que en este caso no hay sospecha de leucemia aguda, los glóbulos blancos están normales, ¿ya? Así que eso.
Así que yo estoy de acuerdo con lo que puso la mayoría, que el calcio es lo que nos debe llamar a preocupación. Ahora, para profundizar un poquito, anemia, que era el otro parámetro de laboratorio que estaba alterado, esto simplemente para que lo tengan en la mente. En este caso es una anemia normocítica normocrómica, por eso la BCM es bastante importante. Hay que acordarse que la BCM nos va a diferenciar tres grupos de anemia: las microcíticas, las macrocíticas y las normocíticas. En este caso es una anemia normocítica, y las anemias normocíticas son un gran saco. Yo a veces les digo a los pacientes, estas son anemias con cara de póker, porque las microcíticas uno siempre piensa en ferroprias, si bien hay otras causas. Las macrocíticas uno siempre piensa en megaloblastosis, si bien pueden haber otras causas, pero en anemias normocíticas ahí el listado puede ser inmenso, y siendo la gran cantidad o un gran porcentaje de pacientes con enfermedad crónica. Y enfermedad crónica es hablar de algo bastante heterogéneo. Entonces, por eso es que es bastante difícil a veces decir, y justamente acá, pero en este listado, tenemos que ir pensando nosotros. En este listado, por ejemplo, vamos a hacer un checklist rapidito: enfermedad crónica, falla medular, mielofibrosis, leucemia, mielodisplasia, metástasis. O sea, estamos hablando de muchas cosas hematológicas. Muchas cosas de falla medular caen dentro de este saco, ¿ya? Junto con enfermedad crónica y enfermedad renal, pero que en este caso tiene una función renal que está absolutamente normal. Y la otra alternativa es anemia hemolítica, ¿ya? Y el otro problema que teníamos, que era el que generó la pregunta, hipercalcemia, ¿ya? La hipercalcemia probablemente es el desorden metabólico más frecuente que uno ve en cáncer, afecta más o menos al 10% de pacientes oncológicos, y sin tratamiento puede progresar rápidamente a deshidratación, falla renal y muerte, ¿ya? Por lo tanto, también esta es otra urgencia oncológica. Las causas más frecuentes, de nuevo, son muchas veces tumores sólidos: cáncer pulmonar, cáncer de mama, cáncer renal, linfoma, mieloma. Esas son las causas más frecuentes: linfoma, mieloma, dentro de la parte hematológica, ¿ya? El tratamiento depende de la severidad y la causa de la hipercalcemia, de cómo se encuentra el paciente de estado general. Y generalmente cuando es moderada severa, como en este caso, la idea es hospitalizar, hidratar y reducir la calcemia, ¿ya? Muchas veces la hidratación es como lo básico, y eso es lo primero que tiene usted, cualquiera de ustedes puede hacer, puede hidratar al paciente, hidratación endovenosa. Después las otras causas, no, hay un listado bastante largo de otras cosas que pueden hacer. Dentro de esta, por ejemplo, una de las cosas que muchas veces se hace, que es furosemía, hoy en día está bastante en descrédito para la hipercalcemia por el tema de que también puede afectar la función del riñón. Eh, los corticoides, en general, cuando son patología hematológica, pueden tener más resultados. Ahora, los corticoides no somos muy entusiastas muchas veces en aplicarlos cuando se sospechan patología hematológica, porque podría afectarnos el diagnóstico, porque los corticoides son terapéuticos, entonces pueden ir provocando algo de lisis dentro del tumor y afectarnos un poco al momento de tomar el diagnóstico. Entonces no las muestras, entonces como que no nos entusiasman muchas veces en forma importante. Y las otras cosas que se hacen con bastante frecuencia son los bifosfonatos, ¿ya? Que probablemente el manejo de urgencia, claro, si una hipercalcemia severa, que no era este el caso, eh, uno los puede considerar, pero si no, probablemente puede esperar perfectamente con solamente la hidratación hasta la reevaluación, ¿ya? Así que eso. Con la clínica y el laboratorio de los dados, o sea, en resumen: mujer, 65 años, hipertensa, lumbago, fractura de L4, eh, anemia, hipercalcemia. ¿En qué podría de esta alternativa estar sospechando? Por favor, voten. Cáncer de mama, mieloma múltiple, linfoma, cáncer renal. Yo creo que estamos. Y yo creo que el título algo ayudó. Ahora,
para ir viendo la otra alternativa. Cáncer de mama, mujer, lesiones de columna, hipercalcemia, todo sí, puede ser perfectamente, ¿ya? La anemia, como que sobra un poco, pero puede ser. Los tumores sólidos también pueden provocar anemia. Cáncer renal, perfectamente puede ser. Hipercalcemia, lesión de columna, anemia, perfectamente puede ser. Linfoma es menos frecuente. Los linfomas que provoquen lesiones óseas y que debuten con eso es más infrecuente, ¿ya? Mieloma también. Entonces, ¿qué cosa podría habernos diferenciado? Miren, no se me ocurrió poner esa pregunta en realidad. Y hay un detalle dentro del laboratorio que nos da, que es esto. Hay lo que muchas veces llamamos un gap proteico, ¿ya? Tenemos una albúmina que está un poco baja y tenemos unas proteínas totales muy altas. ¿Qué es lo que es el delta entre proteínas totales y albúmina? Son las globulinas. Tenemos una cantidad de globulinas que está demasiado alta ahí y eso es probablemente el signo que más nos puede orientar. El examen proteínas totales que probablemente nadie lo ve, nadie nunca lo miró dentro del laboratorio, que probablemente dentro de todo estos exámenes el menos preciado, el menos apreciado, es probablemente acá el que nos puede ir orientando en que quizás mieloma puede ser una posibilidad más que las otras. VHS también. Generalmente mieloma es una de las cosas que más eleva VHS, pero eso tampoco nos excluye. Los neoplasias, los tumores sólidos también pueden elevar VHS, ¿ya? Así que no es una cosa concluyente, pero es otro factor que va orientando de a poquitito. El LDH es un marcador inespecífico que también uno lo ve en mieloma, pero también lo ve en cáncer renal, etc. Entonces, pero probablemente ese gap proteico que uno ve es lo más orientador dentro de todo este contexto. Y en base a eso, ahora que sabemos ese detalle, ¿qué estudio solicitarían ustedes en base a todo lo que acabamos de ver? La pregunta, por favor. Mm, yo dije, quedé congelado, me estaba asustando. Entonces, tenemos estudio medular, PET-CT, estudio proteico, resonancia magnética. ¿Cuánto se llama? La respuesta, por favor. ¿Qué les parece a ustedes? Y estuvo bastante peleado entre estudio medular y estudio proteico. Y una persona consideró PET-CT. La respuesta a esto es estudio proteico. El estudio medular, el estudio proteico son exámenes de laboratorio y son exámenes que son toma de muestra de sangre o de orina. Probablemente uno no va a entrar a un estudio de médula sin tener un estudio proteico previo, ¿ya? Un estudio de médula es un estudio invasivo. Probablemente en estos casos a veces los melomas nos llegan así para nosotros muy claritos y probablemente muchas veces podemos hacer las dos cosas en paralelo. Pero si tenemos un poco más de duda, el gas proteico no es tan claro, eh, y podemos tener otras alternativas como la que acabamos de ver, como otro tipo de tumor sólido, probablemente el primer paso es el estudio proteico, ¿ya? ¿Y qué es el estudio proteico? Y aquí tenemos el estudio proteico, ¿ya? Se hospitaliza entonces a cargo de hematología, me imagino que ya la vio el traumatólogo o el neurocirujano, vio la parte de la compresión medular, vio que no hubiera ningún peligro de colapso a nivel de compresión medular. Ya pasó, me imagino, supongamos llegó en la tarde, la hidrataron, está con el calcio, el control hoy día un poquito más normal, quedó cargo de hematología y le pidieron estos exámenes. Y llegó el hematólogo y el urgenciólogo que se portó muy bien, ya le había pedido algunos de estos exámenes, así que
nos encontramos con esto. Una electroforesis de proteína en sangre, en suero, con un componente monoclonal de 5,8 gramos por decilitro, que es el famoso grafiquito, como era una paciente, le decía, la figurita que viene siempre en los exámenes, que en particular yo siempre la pido. No solo me quedo con la lectura, yo quiero ver generalmente el gráfico, ¿ya? Porque han pasado chascarros a veces con las interpretaciones de la electroforesis. Entonces, pero claramente acá nosotros vemos que tiene un pic proteico importante, un componente monoclonal en gamma, ¿ya? Y también ya fueron como muy proactivos, entonces pidieron una inmunofijación en suero, que muestra también un componente monoclonal, una IgA lambda, y ahí tenemos que la cuantificación de inmunoglobulinas muestra también de que hay una IgA que está muy disparada, con las otras que están más bajas, que esto es bastante típico, lo que uno llama una inmunoparesia. Las otras inmunoglobulinas están más bajo de lo normal. Realmente la monoclonal está muy alta y las otras normales están más bajo de lo normal, ¿ya? Una hipogama residual que muchas veces llaman. Y también tenemos estudio de relación de cadenas livianas libres y una beta 2 microglobulina. O sea, le pidieron todo el estudio que corresponde. Ahora, lo más importante es probablemente este estudio, que es el que vamos a revisar con un poquito más de detalle ahora, que es la electroforesis, ¿ya? Que es el más básico. Ahora, ya que ya tenemos un poco más claro, estamos hablando entonces de esta paciente que tiene una gamapatía monoclonal. ¿Qué es lo que es una gamapatía monoclonal? Una gamapatía monoclonal es un grupo de enfermedades, dentro de las cuales la más frecuente, la mitad en esta corte de la clínica Mayo, son gamapatías monoclonales de significado incierto. ¿Qué quiere decir eso? Que son pacientes que tienen un pic monoclonal, que están asintomáticos y que no sabemos cuál va a ser su evolución. No sabemos si van a evolucionar a mieloma o no, ¿ya? Y eso considera más de la mitad de las gambatías monoclonales. O sea, no todo pic monoclonal es un mieloma. Ya ese es el primer concepto de este gráfico. Después, un 16% de las gambatías monoclonales es un mieloma. Y después, todo lo otro, tenemos varias otras alternativas, dentro de las cuales está amiloidosis. Podemos tener algún otro linfoproliferativo y algunos linfomas que también tienen pic monoclonal, ¿ya? Podemos tener plasmocitoma solitario, mieloma múltiple asintomático, etcétera, ¿ya? Entonces tenemos las gamapatías monoclonales, son un conjunto de patologías que se caracterizan por justamente esto, por tener un examen en que se muestra un componente monoclonal. Eso es todo, ¿ya? Ahora, para detectar este componente monoclonal, como ya vimos en el caso, tenemos varios exámenes y muchas veces uno pide todos estos exámenes. ¿Por qué? Porque un solo examen no va a ser capaz de en todos los casos detectar el PIC monoclonal. Por ejemplo, en la electroforesis, que es el examen más típico, más o menos un 80, un 85% de los casos va a ser capaz de detectarlo. Entonces muchas veces uno pide varios exámenes como para ir aumentando la probabilidad de detectarlo, ¿ya? Ahora, por lo menos con que hagan, en este caso, teniendo ese cap proteico que vimos inicialmente, la electroforesis va a salir sí o sí alterada, ¿ya? Los otros exámenes, como vimos acá, lo que me van a dar, la electroforesis es un examen que es cuantitativo, o sea, me va a decir la cantidad de componente monoclonal. En cambio, la inmunofijación me va a decir qué tipo de inmunoglobulina y qué cadena liviana es la que tiene, pero no es un examen cuantitativo, pero va a dar una especificidad con respecto a decirme qué tipo de inmunoglobulina es, que podría eventualmente ser importante para mí como especialista. No voy a meterme mucho más en esa hondura, ¿ya? Con respecto a la cuantificación de inmunoglobulina, me va a dar también la cantidad de inmunoglobulina que hay, pero aparte me va a decir cómo está el estado de situación de las otras dos inmunoglobulinas, que es importante porque si las otras dos inmunoglobulinas están muy bajas, esa hipogama residual puede redundar en que, por ejemplo, el paciente pudiera tener más frecuencia de infecciones, que es una de las cosas que uno ve en melón, ¿ya? La relación de cadenas livianas es otra cosa importante, tampoco me voy a meter en Honduras acá, es una cosa importante que uno ve también como del punto de vista del diagnóstico, ya es un criterio diagnóstico en mieloma. Si hay una relación que es bastante importante de separación, lo que ocurre acá es que en mieloma hay una cadena liviana
que sale a circular en forma desproporcionada versus la otra, que es justamente la cadena liviana, que es del componente monoclonal, ¿ya? Y la beta 2 microglobulina, por favor, la beta 2 microglobulina no es diagnóstico en mieloma, ¿ya? Pero sí para nosotros es importante porque uno puede estratificar el mieloma en 3 estadios y toma en cuenta la beta 2 microglobulina como un factor para esa estratificación, ¿ya? Pero no es, también se puede ver elevado en los linfomas, por ejemplo. Entonces, porque a veces, muchas veces tienden a pedirlo como un examen diagnóstico, y no es un examen diagnóstico, ¿ya? Entonces ahí tenemos, y esta es la electroforesis en sencillo, entre comillas. Tiene, lo que hace es que las proteínas las va dividiendo dependiendo de la carga eléctrica y dependiendo del tamaño de la inmunoglobulina. Entonces las divide en distintas fracciones. En albúmina, en alfa 1, alfa 2, beta y gamma. En la fracción gamma y en parte de la fracción beta es donde se encuentran las inmunoglobulinas. Por eso que justamente como en este caso, tenemos un pic monoclonal que está en gamma, ¿ya? Que eso es lo más frecuente. Que acá vemos justamente donde se ubican la IgG, la IgM en gamma y en beta parte de la IgG y parte de la IgA. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que hay una IgG que patológicamente es la misma. Como es monoclonal, por eso se eleva así, se eleva como en un pico que es de base estrecha, ¿ya? Y ahí tenemos justamente, se hace pasar estas proteínas por estos geles, ¿ya? Ahí tenemos justamente lo que vemos nosotros en la electroforesis, que es lo que le dije yo, que es este gráfico que a mí me interesa ver, y ahí tenemos también lo que nos informan y esta cuantificación que tenemos, que es justamente el caso que nosotros estamos viendo, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo hincho tanto con el tema del gráfico? Porque también podemos tener este gráfico. Y acá podemos tener que en gamma también a lo mejor nos informan que hay 3 gramos. Pero estos 3 gramos que tiene una base ancha. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una hipergamaglobulinemia que es policlonal. O sea, acá tenemos una cantidad de inmunoglobulinas que están elevadas, pero que son de varias células plasmáticas, que es la que origina el mieloma y la que origina la inmunoglobulina, ¿ya? Entonces tenemos que justamente acá hay una base ancha y esto le da la policlonalidad, y la policlonalidad es otra cosa. No es mieloma, una gamapatía policlonal está asociada a estas causas, a infecciones, a enfermedades inflamatorias, a neoplasias, puede estar asociado a algunos tipos de enfermedades hematológicas, pero no es una gamapatía monoclonal, es una manifestación de inflamación, por decirlo de alguna forma, del paciente, ¿ya? De hecho, acá está esta serie también de la Clínica Mayo, en la cual, ¿qué pacientes tienen hipergamaglobulinemias importantes? La mayoría son enfermedades hepáticas, enfermedades de tejido conectivo. Y después, infecciones crónicas, pacientes hematológicos son el 5%. ¿Por qué lo menciono esto? Porque esta es una causa frecuente de derivación al hematólogo, las gamapatías policlonales. Están pensando, no sé, paciente con dolores, un poco de anemia, VHS alta, electroforesis proteína. Electroforesis proteína, gamapatía policlonal. Gamapatía policlonal, hematólogo. Hematólogo, ¿qué dice? Anemia, VHS alta, enfermedad policlonal, sospecha de enfermedad de tejido conectivo al reumatólogo. Y le pido, no sé, ANA, complemento, factor reumatoide, y obviamente la examino. Si hay un reumatólogo me va a colgar. Obviamente la clínica, no sé, tiene artritis, tiene seroftalmia, serostomía, mariposa lúpica, alopecia, qué sé yo, las típicas cosas que uno piensa en patologías reumatológicas, el, el screening que uno tiene en la mente de patología hematológica, el reumatológica en la parte sintomática, ¿ya? Pero esto no es mieloma, ¿ya? Que es una causa frecuente de derivación por mieloma cuando no, nada que ver, ¿ya? Entonces por eso le hago harto hincapié a esto, porque ustedes pueden ir avanzando, pedir este examen y a lo mejor ir perdiendo tiempo con una mala derivación producto de esto, ¿ya? Entonces, una cosa es una gamapatía policlonal y otra cosa una gamapatía monoclonal. Una gamapatía monoclonal, mieloma o alguna de estas enfermedades hematológicas. Policlonal, ya las patologías que dijimos, inflamatorias, reumatológicas, hepáticas, etc. ¿Ya?
Entonces, y acá tenemos la inmunofijación que, como les dije yo, acá lo que nos hace, esta es la electroforesis, acá cuantificamos, ¿ya? Que está justamente, aquí está concentrado todo en beta, y acá tenemos cómo después, mediante este método, que son anticuerpos, podemos determinar que este pic que se ve acá, esta bandita negra, es fundamentalmente a expensas de IgA y a expensas de cadena lambda. Entonces, uno también dice, esto es monoclonal. ¿Por qué es monoclonal? Porque la mayoría de esta banda es de un solo tipo de inmunoglobulina, las otras casi ni se ven, y es de un solo tipo de cadena liviana, la otra no se ve. Entonces, estamos hablando de un solo tipo de inmunoglobulina, que es distinto cuando uno ve un policlonal. Un policlonal uno ve que hay esta banda, está porque está aumentada IgG, IgA, IgM, y está a expensas de las dos cadenas livianas. ¿Ya? En cuanto al diagnóstico de mieloma, tenemos que el diagnóstico se hace en base a este componente monoclonal, ¿ya? La cantidad de células plasmáticas que nosotros vemos en el examen de médula ósea, pero con este screening es el paso inicial. Después nosotros vamos a hacer el estudio medular, ¿ya? Y lo otro importante, que probablemente es lo que ustedes pensaron en mieloma, es el daño de órgano blanco. ¿Qué es lo que es el daño de órgano blanco? Es el famoso CRAB, que yo creo que a todos le ha sonado el CRAB, ¿ya? El CRAB es la mnemotecnia en inglés de hipercalcemia, de falla renal, de anemia y de lesiones óseas, ¿ya? Que acá en este caso le agregaron otra cosa, le dijeron un, un- un cangrejo mayor, ¿ya? ¿Por qué? Porque también efectivamente son en pacientes mayores que se presentan el mieloma. El mieloma es una la edad de presentación generalmente 60, 65 años, ¿ya? Así que eso es lo más importante. Ahora, también existe hoy en día, que eso lo cambiaron hace relativamente poco, un Slim Craft, que es algunas lesiones específicas, ya que son, justamente yo les mencioné que había un examen que se llama cadenas livianas libres, que podría ser parte de un Slim Craft, ¿ya? Pero eso lo vemos nosotros dentro de la práctica, así que la idea no es meterse en Honduras con esa parte, ¿ya? Y como les mencionaba en la primera diapositiva, ¿por qué es importante todo esto? Porque muchas veces estos cánceres llegan a la urgencia, ¿ya? Esta es una serie que encontré del año 2017, en el cual se mencionaba que en estos tres ensayos, hasta un tercio de los pacientes eh, con mieloma podían ser pacientes que tenían presentación en servicio de urgencia, en ese caso. Y de hecho es más, en esos estudios, también mencionaban que eran estudios, el más grande era en Inglaterra, que en Inglaterra, para que nosotros no nos sintamos tan mal, pasaba que iban a la urgencia y después lo derivaban por su red al médico de medicina primaria y daban una media vuelta y se demoraban harto en llegar a consultar con el hematólogo. Entonces no es una cosa solo de nosotros, de acá de Chile, ya, sino que también a veces pasa en otros lugares que efectivamente los pacientes a veces llegan, consultan y se hacen manejos sintomáticos y se mandan a la casa y van retrasando los temas. ¿Ya? Pero por lo menos que ustedes tengan conceptos no solo del mieloma, sino que a qué cosas también pueden haber de urgencia para que podamos actuar un poco más rápido. En este caso, ya tenemos un poco más adelantadas las cosas, entonces en este caso, que alguien puso PET por ahí, si mal no recuerdo, dentro de las respuestas, en este caso se le pidió un PET al paciente y mostró múltiples lesiones hipermetabólicas en esqueleto asociadas a lesiones líticas, ¿ya? Y aparte también ya llegó a manos del hematólogo, así que le hizo el estudio de médula ósea, se le hizo una biopsia, y en la biopsia se demostraron 45% de células atípicas, plasmáticas atípicas. Como dijimos acá, ya tenemos sobre un 10% tenemos diagnóstico de mieloma, entonces en este caso teníamos 45%, así que tienen diagnóstico por lo menos de un mieloma múltiple, más en todo el contexto hacemos diagnóstico. Tiene CRAB, tiene células plasmáticas aumentadas más del 10%, así que tenemos mieloma, ¿ya? Y además se le hizo un FISH. ¿Qué es lo que es un FISH? Es un examen que busca ciertas alteraciones específicas a nivel de cromosoma, que eso también de nuevo es para allá para especialistas, y que ¿por qué es importante? El concepto general es que para nosotros es importante desde el punto de vista pronóstico. Ya el FISH nos ayuda, así como la beta 2 microglobulina se lo mencionaba hace un rato atrás,
para poder ir viendo el tema de la categorización pronóstica que tienen los pacientes. ¿Cómo hacemos el estudio? En este caso, pedimos un PET. ¿Por qué no pedimos radiografía? ¿Ya? Esta diapositiva la saqué de una clase que le hacía a los alumnos en la Chile, en el San Juan, hace como 10 años atrás, y que era lo que nosotros enseñábamos, y lo que me enseñaron a mí también cuando estudié medicina, ¿ya? Que es que se hacían antes 13 radiografías. ¿Ah? Se le radiografía al paciente en forma entera, calota, columna, total, tórax, pelvis, fémur, húmero, ¿ya? ¿Qué problema tenía esto? De que más o menos 20% de los pacientes con lesiones óseas no se veían en las radiografías, ¿ya? Tenía una baja sensibilidad y especificidad. Entonces, eso llevó a que en las nuevas guías se propusieran estas tres como las imágenes ideales para hacer en un paciente con mieloma. O un escáner corporal total, o una resonancia corporal total, o un PET-CT. El problema que tenemos es que PET óseo, cuando estaba el alemán, nosotros hacíamos PET óseo inicialmente para a veces pacientes que tenían más problemas como de acceso desde el punto de vista económico, y era un buen examen, ya era mejor que una serie de radiografías, ¿ya? Pero igual no es un examen que esté ampliamente disponible, entonces, en Chile por lo menos. Entonces era un examen como medio raro. Nosotros lo hacíamos, pero en otras partes no era algo muy frecuente de hacer, ¿ya? Resonancia. Resonancia uno tiene que tener como un protocolo especial para hacer una resonancia corporal total. Entonces, también es una técnica que es más cara, es una técnica que a veces a algunos pacientes no les gusta mucho porque tiene que estar quieto mucho rato. La ventaja que tiene que no se irradia en los pacientes, y la ventaja es que es bastante fina en cuanto a detectar lesiones óseas pequeñas, ¿ya? El PET es otra alternativa. Hoy en día el PET ha ganado mucho terreno. Ya lo venía ganando los tumores sólidos, linfoma, y en mieloma empezó a agarrar vuelo. La ventaja que tiene es que también hoy en día, cuando yo me acuerdo hace como 7 años en un meeting que estaba con otros colegas en Ecuador, el colega ecuatoriano decía que no existía ningún PET en Ecuador en ese tiempo en ninguna parte del país. Nosotros en Chile teníamos varios centros en ese tiempo ya en Santiago, en regiones no, pero hoy en día hay muchas regiones que ya tienen PET, ya un examen que está bastante más generalizado, ¿ya? La ventaja del PET es que el PET en mieloma puede detectar lesiones extramedulares. El mieloma también puede dar lesiones, por ejemplo, a nivel de hígado, a nivel de, tumor, de órganos sólidos, ¿ya? Que por otros métodos se escapa, y que podría sernos útil porque nos muestra enfermedades en lugares que por otro método no detectamos, y que se ha visto que mielomas también extramedulares pueden ser de más mal pronóstico, ¿ya? Así que son exámenes que hoy en día son bastante equivalentes. De hecho, hay un estudio que salió, si la memoria no me falla, el año pasado en JCO, que mostraba que eran exámenes que estaban ahí en sensibilidad y especificidad muy cercanos, muy igual. Entonces la idea es que sea cualquiera de los dos el que tengan más a mano, ¿ya? Ya lo mencioné, estudio médula para confirmar diagnóstico, y aparte tomamos estudio genético que nos da ideas sobre el pronóstico y la tipificación del paciente. No voy a hablar más de eso. Ahora ya, tenemos el paciente, ya lo diagnosticamos, ya le solucionamos sus urgencias, y ahora partimos tratamiento. El tratamiento que se propuso en este paciente es con daratumumab, bortezomib, lenalidomida, dexametasona. Y la idea era planificar trasplante médula ósea autólogo con posterior mantención si hay buena respuesta. Obviamente, nadie les va a preguntar probablemente sobre las drogas, pero quiero hablar un par de palabras sobre ellas. ¿Qué cosa quiero decir sobre tratamiento? Hoy en día se está haciendo tratamiento de combinaciones. Esta es una gráfica que se muestra del 2003 hasta el 2020. Y estas son todas las drogas nuevas que han aparecido en mieloma. Mieloma probablemente es la enfermedad que más drogas aprobadas ha tenido en oncología, incluyendo tumores sólidos, en estos últimos 20 años. Cuando yo me formé, le dábamos melfalán prednisona a los pacientes, o el famoso BAD, que era una quimioterapia endovenosa, y en ese momento recién estaba apareciendo la talidomía, la droga maldita, como le llaman algunos, que se acordarán que tuvo problemas de desarrollo en extremidades en la década de los 60 con algunos niños, que es teratogénica.
pero que en mieloma es bastante buena, ¿ya? Ahora, la talidomida quedó un poco en el olvido porque hay otras drogas que la han superado, pero el gran desarrollo de las drogas nuevas, hay un grupo que se llama inmunomoduladores, que son talidomida 2.0 o 3.0, ¿ya? Es eso, no es otra cosa, ¿ya? Se ha seguido hincando en ese grupo, ¿ya? Los otros son los inhibidores de protosoma, y después ya tenemos anticuerpos monoclonales, biespecíficos. Tenemos un mundo que es completamente nuevo en mieloma y que entusiasma bastante. A mí, por defecto, mieloma me gusta bastante, entonces declaro conflicto de interés inmediatamente. Y también antes, la otra cosa que quiero mencionarle, más que las drogas, por un lado el gran desarrollo que han tenido las drogas, y lo otro es que también hoy en día antes hacíamos doblete y hoy en día vamos en la cuadrupleta. O sea, se están haciendo combinaciones que están mejorando esto. Esto es lo que veíamos en la década del 60 con respecto a sobrevida, a 5 años. Y esto es lo que tenemos probablemente hoy en día con el tema de las drogas nuevas. No sé, aquí no aparece el gráfico, pero probablemente, no sé, 5%, y esto en el 2010 ya estábamos teniendo 55% sobrevida a 5 años, ¿ya? Y probablemente esto va aumentando con los anticuerpos monoclonales y los anticuerpos nuevos, que no tenemos data todavía porque esto es muy, muy reciente. ¿Qué quiere decir? Que igual que en otras cosas en oncología, ya los pacientes oncológicos no son pacientes que uno tiene que decir, no sé, los que hacen UCI o los que hacen intermedio, no son pacientes que uno dice, no, lo vamos a aletear a este paciente porque ya es una etapa 4. No, ese concepto ha evolucionado bastante, por lo menos yo cuando me formé así era, pasaba mucho eso, ¿no? Un paciente oncológico, no lo ingresemos a intermedio a UCI, ya, porque este paciente no, si se va a morir. Hoy en día los pronósticos son bastante buenos, ¿ya? No vamos a decir que sobreviven todo, pero sí, ha cambiado mucho, mucho este tema en este transcurso de estos años. Y ya estamos entrando en la parte final de la presentación. Este paciente tuvo buena tolerancia al tratamiento, pero después del tercer ciclo de esta cuadrupleta que nosotros dijimos, empezó a presentar aumento de volumen y dolor en la pierna izquierda y volvió a consultar en la urgencia. ¿Qué sospechan ustedes? ¿Celulitis, TBP, insuficiencia cardíaca, linfangitis? Por favor, voten. Ya veamos las respuestas. TBP, ¿ya? A ver, vamos con la otra alternativa. Celulitis no es tan mala alternativa, ¿ya? En el sentido de que los pacientes con mieloma son pacientes que están inmunosuprimidos per se, y después yo mismo los inmunosuprimo cuando les doy tratamiento. Así que los cuadros infecciosos no son una alternativa descartable en este caso. Los pacientes con mieloma hacen con mucha frecuencia, por ejemplo, infecciones pulmonares, neumonía. Entonces, es una de las cosas que hay que tener en consideración. Así que me parece que no están tan perdidos los colegas que pusieron esa alternativa. Linfangitis, no se me ocurre sinceramente mucha alternativa. Mieloma no da mucho compromiso ganglionar, por lo tanto que dé un compromiso ganglionar para pensar en una linfangitis o un linfedema, no sé, no le encuentro mucha vuelta a tuerca. Ese fue Y insuficiencia cardíaca sería raro. Primero que nada, estamos hablando de una pierna. Una insuficiencia cardíaca no debería dar aumento de volumen en las dos piernas. Y lo otro debería ser, es raro que se presente con dolor, ¿ya? Entonces, insuficiencia cardíaca la descarta. Y la alternativa era TDP. Ahora, otra cosa de la que se pueden ver enfrentado usted es o al approach inicial que vimos en el caso, o el otro motivo de consulta que tienen los pacientes es alguna complicación producto del tratamiento. Si bien probablemente van a llamar al hematólogo o van a llamar al oncólogo por alguna complicación, a veces los pacientes, no sé, no se logran contactar o no quisieron molestar y consultan inicialmente. Ustedes tienen que tener claro que efectivamente preguntan qué patologías tiene. Ahora va a aparecer como comorbilidad el mieloma,
y qué tratamientos tiene, y los tratamientos efectivamente en mieloma pueden tener este tipo de consecuencias, ¿ya? Yo los puedo mielosuprimir producto de los tratamientos, puede haber neuropatía periférica, el mieloma se ve per se asociado a neuropatía periférica, o puede también estar asociado frecuentemente a los tratamientos que le dejamos nosotros. TBP también. TBP, algunas series dicen que en determinados tratamientos puede presentarse hasta un 20% de los pacientes con mieloma con inmunomoduladores, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es una causa frecuente de aparición de complicaciones, ¿ya? Tanto el mieloma per se como asociado a algún grupo específico de tratamiento, que son, como le digo, los derivados de talidomida, y más cuando son derivados de talidomida o talidomida misma en combinación con corticoides, ¿ya? Las infecciones, ya lo había mencionado, también no solo las infecciones de neumonía a nivel, hay que acordarse que los pacientes con mieloma deberían ojalá estar vacunados contra encapsulados. Deberíamos vacunarlos contra neumococo, hemófilus, meningococo, y también muchas veces tienen reactivaciones de infecciones virales, por los mismos, tanto por el mieloma como por los tratamientos que nosotros dejamos. Muchas veces lo dejamos con profilaxis a estos pacientes, ¿ya? Pueden a veces haber manifestaciones gastrointestinales, talidomía y derivados pueden producir constipación, por ejemplo, algunas veces pueden producir algunos de estos medicamentos diarrea, por lo cual a veces son motivos de consulta, y ya más raros son otros tipos de complicaciones, pero uno siempre tiene que tener en cuenta este tipo de complicaciones que pueden presentarse. Así que eso, esa creo que era la última diapositiva. Espero haberles dejado algunos conceptos, espero no haberlos aburrido mucho, y ahora nada, a ver si es que hay alguna pregunta que podamos responder. Muchas gracias, doctor. Muy didáctico su caso. Muy, muy del libro y muy tranquilo y docentemente explicado. Así que le agradecemos mucho. Los presentes pueden hacer consultas relacionadas al caso o consultas que le quieran hacer al doctor por medio del chat. ¿De acuerdo? Entonces, mientras vemos si aparecen preguntas, conversemos un poco, Doc, porque es muy didáctico. La electroforesis, tú nos contaste que, claro, que daba como un 80% porque una de las conversaciones que nosotros tenemos con la gente de formación es, son buenos para pedir exámenes, entonces uno les dice, ¿hasta cuándo piden exámenes? Porque en general piden un poquito más de lo que se debe, ¿cierto? Entonces, claro, 80% es poco, sobre todo si uno está tratando de buscar una enfermedad hematológica y neoplásica que se le queda un 20, es harto. Así que la electroforesis sola no podría, ¿verdad? Porque va a haber algunas enfermedades, como la enfermedad por cadena liviana, algo así que nos van a quedar escondidas. Pero electroforesis más inmunofijación, ¿qué porcentaje nos da? Ahí ya Más no, o nos menos. salta bastante, sí, ahí nos salta bastante el porcentaje y probablemente estamos hablando de un 90-95%. Como dice usted, la, el porcentaje de mielomas de cadenas livianas que sean con cadenas livianas relativamente bajas, porque las cadenas livianas, los mielomas de cadenas livianas van a ser detectados muchas veces en inmunofijación. Probablemente no van a dar un pico monoclonal en electroforesis, pero sí en inmunofijación. Entonces, cuando hay componentes más pequeños, a veces se nos pueden escapar en la inmunofijación. Ahí podemos complementarlo con una inmunofijación en orina. Como no quedan en sangre, pero si se filtra en orina, podemos aumentar la probabilidad al combinar electroforesis e inmunofijación en orina, que esa ya nos va a aumentar y probablemente ahí vamos a llegar a un porcentaje muy alto. Y después vamos a detectar probablemente mediante las cadenas livianas eh, el, eh, el porcentaje que antes nosotros decíamos que eran mielomas no secretores. Claro, Los mielomas no secretores que llamábamos nosotros antes, que eran un 3% más o menos los casos, hoy en día sabemos que probablemente es un 1% y quizás menos, ¿ya? Y eso ha ido reduciéndose en base a este otro examen. Ahora, las cadenas livianas son exámenes ¿cuánto se llama? De especialistas, ¿ya? Es un examen que es caro, es un examen que no está ampliamente disponible, y nos va a detectar un porcentaje muy bajo, entonces probablemente ya si tenemos una sospecha real y no lo logramos detectar, incluso es posible que a lo mejor le terminemos haciendo un estudio de médula y nos encontremos ahí el mieloma, más que irlo sospechando solo por las cadenas livianas. Entonces yo creo que ese examen hay que dejarlo, y yo creo que un buen screening es
la inmunofijación, la electroforesis en sangre y hacer un examen en orina, que puede ser incluso solamente, incluso a lo mejor una proteinuria de 24 horas. Es una posibilidad si pensamos que a lo mejor pudiera estar ahí el problema, y a lo mejor en un segundo paso hacerle ahí un estudio de electroforesis o inmunofijación. O la otra alternativa sería por lo menos pedirle una inmunofijación en orina. Más que la electroforesis, yo creo que la inmunofijación en orina puede ser un examen que nos puede orientar bastante. Y con esos tres, yo creo que ya vamos a tener cubierta el gran porcentaje de los pacientes que tienen esta patología. Ahí, importante eso, Doc, porque claro, tiene costos para el país, para el paciente muchas veces, y en realidad hay gente que pide matemáticamente de todo en todas partes y siempre Sí. suma las cadenas livianas por decreto. Y antes de pasar a la pregunta del público, al público, de la audiencia, ¿y con qué lo sigues tú preferentemente de los exámenes cuando quieres hacer un seguimiento del mieloma? Ya, a ver, ahí tenemos dos cosas. Ahí tenemos que diferenciar a quién estamos siguiendo. Si estamos siguiendo a una gamapatía monoclonal de significado incierto, estamos siguiendo a un mieloma múltiple que es asintomático, o un mieloma múltiple sintomático. Si estamos midiendo a una gamapatía monoclonal de significado incierto, o sea, tiene un PIC monoclonal, pero no tiene CRAB, no tiene clínica, entonces eh, muchas veces uno le pide el estudio proteico, la electroforesis si nos salió positiva en algún momento, con eso uno lo va siguiendo y va viendo cómo el PIC monoclonal puede ir subiendo o se mantiene más o menos estable en el tiempo. Ahora, solo el alza del PIC monoclonal, y si no tiene clínica de nada, nada. ¿Ya? Si va subiendo el pic monoclonal, sí puede irme diciendo, la enfermedad parece que se va a acelerar, puede ser que pronto partamos tratamiento, pero no necesariamente eso me va a decir que yo tenga que partir un tratamiento. ¿Ya? Si sigue estando asintomático y no tiene ningún factor de riesgo, ese paciente lo tengo que ir siguiendo en el tiempo. ¿Ya? Y lo que estoy siguiendo en el tiempo, ¿qué es lo que es si aparecen síntomas? Mm. Entonces, si aparece anemia, si aparece falla renal, si aparece hipercalcemia, eso es lo que yo estoy buscando. Entonces son exámenes generales, probablemente una electroforesis y exámenes generales. Y la clínica, si aparece dolor, porque también es lo que es discutible el seguimiento con imágenes, para ir buscando lesiones óseas. Eso es discutible. Si basalmente no tengo, no hay una indicación de hacerle imágenes al paciente a futuro, y a menos que aparezca clínica, que aparezca algún dolor, alguna cosa, ¿ya? Sí. Pero sí el laboratorio básico, eso sí. Ahora, si yo estoy siguiendo a un mieloma múltiple asintomático, ahí es un tema que es un poco más controvertido, porque hay estudios de hace un par de años que hay mielomas asintomáticos que están recomendando a algunos grupos tratarlos, porque aparentemente podría limitar el avance de enfermedad a mieloma asintomático y eventualmente mejorar sobrevida. Pero es un tema que los seguimientos son cortos, el grupo español es el que más propugna esto, pero un tema que en los típicos congresos nuestros es como tema de debate, entonces se forma el pro, contra, y es un tema que no está completamente zanjado. Si yo tengo mieloma asintomático, ¿no? ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar que aparezcan síntomas. Va a ser bastante parecido a una gamapatía monoclonal de significado incierto. ¿Ya? Ah, bueno, y en la gamapatía lo que me va a ir diferenciando es que si el PIC monoclonal sube mucho, va a pasar probablemente de gamapatía monoclonal de significado incierto a mieloma. Si sube Mm, más de 3 gramos, va a cambiar de categoría. Y ahí mm. probablemente el cambio de categoría tiene que ver con el mayor riesgo con que después aparezcan síntomas. En cuanto al mieloma propiamente tal, cuando ya es un mieloma sintomático, ahí lo que yo voy midiendo es la respuesta. Porque ahí yo lo que quiero es ir midiendo, porque ahí ese mieloma sintomático lo tengo que tratar. Y ahí en el tratamiento tengo que ir midiendo cómo es la respuesta. Y hoy en día las drogas, como son tan buenas, antes, claro, íbamos viendo cómo el pic monoclonal iba bajando, pero hoy en día vamos viendo que la médula se va limpiando, que las imágenes se van limpiando, entonces hoy en día vemos que aparecen conceptos como respuesta completa, que cuando, no sé, cuando, no, cuando yo estudié, ocupábamos la droga antigua, era, no sé, un 3, un 5% en los pacientes que tenían respuesta completa, que era una excepción y probablemente no se hacía mucho, y hoy en día estamos hablando de 40, 50%, estamos hablando de porcentajes mucho más altos. Y ahí vamos teniendo criterios que son de especialistas, que no me quise meter en ese Sí, tema, no, sí. respuesta completa estricta, con cadenas livianas, PET Bueno, limpio, etcétera. Enfermedad eh, mínima residual, que otro concepto entretenido, etcétera.
Tenemos preguntas del público, Doc. La probabilidad pretest de mieloma si se cumplen los síntomas del acrónimo. Si No tenemos las, crack. no sé si habrá algún estudio que haya mostrado alguna probabilidad pretest, así como si yo tengo estos cuatro, pero, a ver, pongámoslo al revés. Eh, el CRAB es la forma de diagnosticar un mieloma. En general, ¿Ya? el paciente, ¿qué es lo que sucede con el paciente? El paciente tiene anemia, tiene gap proteico y yo le pido el estudio de proteína, ¿ya? Ujú. Y entonces los síntomas me van a decir si es un mieloma sintomático o no, ¿ya? Eh, no he leído ningún estudio alguna vez de que lo haya, que haya algún algoritmo, algún tipo de tabla que lo diga. En general, más o menos, el, eh, el 80% de los pacientes presenta Se nos anemia. congeló, doctor. Eh, ah, ¿Aló? ¿Me escuchan, sí? Tenemos un ¿Aló? pequeño problema. Lo ¿Aló? avisan por WhatsApp. Momento. ¿Aló? Momento. ¿Volvió? No. ¿Aló? Ahí Yo lo volvió. escucho. Yo lo Ya. escucho. Ah, ya, Sí, es que se congeló un ratito. ya. Entonces, yo les Eh, comentaba que más o menos el 80% de los pacientes presenta anemia. Más o menos la mitad de los pacientes puede presentar algún tipo de lesión ósea, pero que alguna vez haya visto como alguien que haya hecho ese estudio, de decir así como si tengo una sumatoria con puntos, eso no. Probablemente que son medio inespecíficos, Doc. O sea, debe ser difícil. Anemia, falla renal, lesión. Podría uno encontrar en muchas cosas. No sé si sería raro encontrar un score tal como dice. Por eso seguramente nadie lo ha hecho. No, Claro. siempre a alguien se le va a ocurrir, digamos, Aparte que pero también, como digo, tiene que ver con que muchas veces uno lo va sospechando en base a, yo creo que el tema del gas proteico a mí es un tema que yo siempre veo, siempre llego al típico, llego a cuando piden interconsulta y uno ahí se va como, como luciendo con un detalle que pasa muchas veces inadvertido, ¿ya? Y es bien precoz, ¿ya? En particular cuando son a veces melomas que son bien, bien gritones, ¿ya? Entonces, claro, cuando el caso rebuscado de las cadenas livianas y todo ese no va a decir mucho, pero sí, no sé, las cadenas livianas son el 15 al 25% de los melomas, ¿ya? Entonces el otro gran porcentaje son algún meloma de inmunoglobulina que va a dar mucho más componentes. queríamos encontrar gap. Correcto. Sí, nosotros lo hacemos mirar mucho a los pecados del gap. Andrés Sepúlveda, el bueno de Andresito, le pregunta, dijo el doctor, igual le pregunta de nuevo, ¿qué neoplasia hematológica otra? ¿Mm? O sea, ¿qué neoplasia hematológica, perdón, da PIC, pero policlonal? Ah, que puede dar policlonal. Policlonal, no Pol- monoclonal, policlonal. policlonal. Muchas veces los linfomas. Hay Linfoma, muchos ya. linfomas que dan porque son enfermedades que son más inflamatorias, entre comillas. ¿Ya? Eso puede dar policlonal. Ahora, quizás también, y lo aprovecho de recalcar porque no sé si a lo mejor fue esa la pregunta, pero también no todos los PIC monoclonal son mielomas. ¿Ya? Hay muchos linfomas. Probablemente el más típico es la macroglobulinemia de Waldenström. El Waldenström no es un mieloma, es un componente monoclonal IgM que, que está asociado a un linfo proliferativo, ¿ya? Que es la célula B, que es como la previa a la célula plasmática, ¿ya? Entonces también da un pic monoclonal y ese es IgM, ¿ya? Pero policlonal muchas veces uno lo ve más asociado a enfermedades inflamatorias, enfermedades hepáticas, a, a enfermedades reumatológicas. Las enfermedades hematológicas, y salía en la diapositiva, creo que en esa serie de la Mayo, cuando son componentes importantes policlonales, son como el 3 al 5% de las enfermedades hematológicas. Sí. Es bajito. Tres o cinco salía, bajito, sí. Ok, económicamente hablando, doctor, usted lo nombró, pero le piden el dato más duro. ¿Resonancia completo o PET? Económicamente Ah, hablando, si uno sí, tuviera... eso depende, porque, por ejemplo, a ver,
un PET-CT, hablando económicamente, probablemente va a costar, dependiendo del centro, como 1 millón de pesos, Ujú. ¿ya? Una resonancia corporal total, estoy más perdido, porque la pido menos, pero yo creo que probablemente anda, no sé, 800, Por ahí, ¿ya? sí. El tema está en que hay muchos lugares privados que hacen homologación de PET, de escáner completo, cuando son, por ejemplo, FONASA, en lugares como Clínica Las Condes. Voy a pasar el dato, pero yo lo sé. Yo a veces lo hacía en Clínica Las Condes, en Clínica Alemana, y le decía, ¿sabes? Si usted es FONASA, vaya para allá, y le va a salir como a 500 lucas, ¿ya? Porque le sale harto más barato, ¿ya? De hecho, yo trabajaba antes en FAL, si hay algún colega de la FAL me va a querer contar, pero le salía más caro en la fundación que lo que le Claro. salía en la Alemana o en Las Condes ese examen, ¿ya? Entonces hay que saber dónde buscar, ¿ya? ¿Qué? Efectivamente depende del lugar, hay algunos centros donde aparece a pacientes FONASA, a veces le hacen un costo, todo también depende de las coberturas que uno tenga, pero Obvio. probablemente un PET va a ser probablemente un examen que va a estar mejor cubierto hoy en día, probablemente por muchos sistemas de salud, por ISAPRE, que verse una resonancia corporal total, porque no estamos hablando de una resonancia de tobillo o qué sé yo, estamos hablando de una resonancia corporal total que también en la máquina uno tiene que preguntar si tiene la disponibilidad de hacerlo. Claro. Yo me acuerdo que en el J creo que tenían, me explicaban ellos cuando yo trabajaba, que tenían que tener como un sistema especial para poder hacer una resonancia corporal total, que ellos no la tenían, entonces no la podían hacer. Entonces también hay que buscar el centro donde lo hagan. Exactamente, pero hay probablemente el sistema público específicamente hay más resonadores que PET, pero no sabemos cuántos de esos resonadores tienen el software o lo que necesiten para poder hacer este tipo de Claro, el resonancia. PET, hasta donde yo sé, en la parte pública, y me puedo equivocar, solamente hay en el INS, el Instituto Nacional del Cáncer. Sí, yo creo que no hay en otro, hasta donde yo sé tampoco. Hasta donde sé, y ese fue hace poco, de haber estado abierto hace como un año, una cosa así. Cambio resonador hay en muchos más lugares. Ahora, una alternativa para eso podría ser hacer resonancia columna, que es una alternativa, porque las lesiones de columna, si bien eh, mieloma, no mostré tengo un monito que lo muestra, Mm. es esqueleto axial, calota, esternón, costilla, extremidad en la parte proximal, tanto fémur como húmero, pelvis, ¿ya? Y dentro de la mayoría de las lesiones es columna. Entonces, muchas veces con hacer una resonancia de columna, uno podría sacar el gran porcentaje de las lesiones en mieloma, ¿ya? Y podría ser una alternativa hacer otras imágenes en otros sitios. Porque, como Correcto. digo, es complejo el tema de las imágenes. Y fue un tema un poco controvertido cuando el Grupo de Mieloma Internacional cambió la imagen de radiografía a resonancia. ¿Por qué? Por la disponibilidad. Claro. Entonces, claro, hay países que en el fondo no tienen nada. Entonces, chuta, ¿cómo hago si la sociedad ahora dice que los criterios para hacer diagnósticos son con estas imágenes y yo no tengo nada? ¿Qué hago? ¿Ya? Entonces, claro, es complejo. Ese tema es un poco complejo, pero yo creo que podemos subsanarlo de alguna forma en la parte pública. Ahí sí habría que haber conversado con alguna colega que trabaja en la parte pública. Yo hace rato que no trabajo en la parte pública y nosotros en ese tiempo hacíamos solo radiografías nomás. No era lo que teníamos en ese tiempo. No, yo trabajo en un hospital público actual y hacemos resonancia del cuerpo completo, nosotros, por lo menos. ¿Usted trabaja Eh, en el Barro Luco. el Barro Luco? Ya. Hay varios Ah, ya. resonadores, entonces son resonadores, es un equipo bien, el equipo de radiólogos es bien de punta, entonces, Claro, también depende del grupo hematológico donde esté. El Salvador, Marluco son lugares bien potentes donde hay mm, hematología, entonces también, claro, probablemente se han preocupado en ir montando estas técnicas y no quedarse atrás. exactamente. Eh, le preguntan cómo se comporta la disfunción renal en el mieloma. Lo más frecuente que dé es efectivamente falla renal, o sea, elevación de creatinina, ¿ya? Ahora, muchas veces también podemos tener pérdida de proteínas a través de la orina, podemos tener proteinuria, ¿ya? En general, muchas veces lo que ocurre es la formación de cilindros a nivel de los túbulos, esto tapa y provoca que efectivamente tenga esta disfunción renal.
y entonces aparecen muchas veces proteinuria y cilindros en orina también, ¿ya? Y eso es lo que muchas veces comentábamos un rato atrás, de que podemos detectarlo a través del examen de orina, tanto como en una proteinuria 24 horas para cuantificar la cantidad de proteína, como una electroforesis de proteína para ver de esa proteína que está en orina, distinguir fracciones o la inmunofijación para poder ver y detectar de esa proteinuria que hay, que si hay un componente monoclonal ahí. Eso no lo puede detectar, ¿ya? Muchas veces son fallas renales que para nosotros es bien importante porque podemos partir precozmente de tratamiento y poder intentar revertir esta disfunción renal. Esa es la idea, ojalá, ¿ya? Entonces siempre para nosotros la idea es que los pacientes los pudiéramos detectar bien precoz, partir tratamiento temprano y poder revertir estas disfunciones renales y evitar que lleguen a diálisis. Es un poco lo mismo que nos pasa con las lesiones, o sea, evitar que se lleguen a fracturar y poderlos rescatar antes, etc. El doctor Subero le pregunta y le pide disculpas porque usted lo dijo, pero para que lo repita, los ¿Mm? tres elementos básicos, porque era la electroforesis, los tres exámenes básicos con los cuales pensaba que podían tener un diagnóstico más o menos preciso de la parte proteica. Sí. ¿Sí? No, electroforesis, inmunofijación. Yo creo que eso es lo más básico. Las cadenas livianas, como digo, yo creo que habría que dejarlas como para más especialistas, creo yo, ¿ya? Porque no sé si ustedes tienen cadenas livianas también o no. Claro, que lo que pasa es que en algún momento estuvo la doctora Lois que estaba bien metida en la parte de mieloma. Entonces, en ese sentido, para mí, pensando en mieloma, probablemente el Barros Luco y El Salvador son los que llevan más el desarrollo en la parte pública. Eh, Me puedo equivocar, a lo mejor hay algún colega que me está viendo de otro hospital No. público, Le van a los pegar por grandes todos saben lados, que yo doctor, tengo porque ha dado tratamiento, puros ¿no? datos, ha hecho cosas, pero Pero yo creo que es un examen que hasta hace no mucho, por decirlo de una sí, forma hace distinta, poco, hasta no hace mucho, era un examen que era muy restringido, estaba en absolutamente, muy pocos lugares. Entonces yo también absolutamente. creo que un examen que es caro y no sé si, claro, como dice usted, a veces uno se pone a llenar en la hoja de exámenes cuando a veces no hay tanto apuro. Perfectamente, Además. no hay urgencia en pedir el examen. Perfectamente el hematólogo puede ir a verlo y ¿cuál va a ser el sentido de pedirlo? La cantidad de mielomas que vamos a diagnosticar con unas canas livianas libres va a ser súper bajo y después va a ser útil para mí desde el punto de vista pronóstico, desde el punto de vista diagnóstico, pero entre que lo haga hoy día o lo pida mañana o pasado, probablemente no hay una diferencia para el paciente. El doctor Nicolás Peña Toro es un gran admirador suyo, le da muchas felicitaciones, encontró muy clara, precisa, y él opina que es lo que tiene que saber un médico general y un internista. Yo estoy totalmente de acuerdo, doctor, hizo algo de buen nivel, no solo para médicos generales, sino también para internistas, así que estamos de acuerdo con el doctor Peña Toro. La doctora Paz Berrío, María Paz Berrío le pregunta si hay algún dato en el frotis de sangre periférica, algo que nos podría orientar al mieloma. Buena pregunta, y ahora pensándolo, pude haberlo puesto ahí, que es el famoso ruló, ¿ya? El ruló, las pilas de moneda, ¿ya? Que efectivamente en alguna clase antigua lo ponía, que era eh, la agrupación de glóbulos rojos que se ponen como una pila de moneda, como antiguamente. Entonces uno los ve en el frote agrupados. Entonces el ruló, si bien también de nuevo es inespecífico, uno lo puede ver en otras patologías inflamatorias, uno con alguna frecuencia igual que la VHS, son como exámenes que uno dice, me está orientando estoy pensando un pelito en la sopa que va como aumentando la sospecha de. Entonces son esas cosillas que pueden ir, pero no hay nada específico. La otra cosa que es raro ya, y estamos hablando de una rareza absoluta, es que uno ve alguna célula plasmática dando vuelta. Si uno ve una célula plasmática patológica dando vuelta, uno ya empieza a pensar en otro tipo de patología, en otra gamopatía monoclonal, que es la leucemia de células plasmáticas. La leucemia de células plasmáticas es una rareza. Yo creo que en mi experiencia de 15 años de hematólogo, que no es mediana, he visto, no sé, dos quizás, tres, eh, son patologías raras, ¿ya? Que básicamente, ¿qué es lo que es? Un mieloma leucemizado, ¿ya? Pero eso es raro. Estamos hablando probablemente menos del 1% de los mielomas, estamos hablando de ese nivel. Entonces no lo vamos a ir en flote, probablemente. Ok.
Y la doctora Estefanía Moncada le pregunta, también lo felicita por la presentación y le pregunta si hay algún evento o criterio que frente a un mieloma que están siguiendo como smoldering, como poco sintomático, requiere que uno inicie tratamiento. Poco- Ah, que justamente lo que pasé un poco a la rápida, que es lo que se ha llamado últimamente el Slim Crab. El Slim Crab son biomarcadores que son exámenes que me dan una probabilidad de riesgo de mieloma muy alta, que lo que Ujú. fue en algún momento breve lo que se llamó los mielomas de ultra alto riesgo, ya mieloma múltiple de ultra alto riesgo. Y después dijeron, ¿saben qué? En realidad, lo de ultra alto riesgo no tiene ningún sentido separarlo, los pasamos a mieloma sintomático, aunque no son síntomas propiamente tal. ¿Qué es lo que son los ultra alto riesgo? Es cuando yo tengo una relación de cadenas lineales libres más de 100, cuando yo tengo una lesión ósea vista por resonancia de más de 5 milímetros, y hay un tercer criterio que se me está escapando en este momento, que es más del 60% de células plasmáticas en mielograma o en biopsia medular ósea. Entonces, si yo tengo Sí. esto, me está hablando de una carga de enfermedad alta. ¿Y qué es lo que ocurría? Que se veía que desde que se diagnosticaba esto hasta que se transformaba en mieloma sintomático, en general pasaba una mediana de 6 a 8 meses. Entonces no tenía ningún sentido esperar 6 a 8 meses desde que yo diagnostico esto hasta que se transformara en mieloma sintomático, y lo único que iba a obtener era que apareciera anemia o que apareciera falla renal o que se quebraran los pacientes, se fracturaran. Entonces no tenía ningún sentido esperar y se prefería tratar a los pacientes en forma inmediata. Súper. Muchas gracias, doctor. Muy buenas preguntas. Al público le agradezco y muy buena su presentación, así que no nos aprovechamos más de usted, ya es un buen horario para que descanse y le agradecemos un montón porque yo creo que todos aprendieron, fijaron conceptos, algunas cosas nuevas. Usted se maneja obviamente mucho más en la cancha chica de los mielomas porque es lo que ha tratado muchas veces y porque le gusta además. A mí me encanta el mieloma, es una de mis pasiones profundas. Yo soy nefrólogo, doctor, pero como internista de las cosas que me gusta más en la vida son los Pero, mielomas. quiere que me sonroje yo ahí hablando ay, me hizo meterme en cancha que no me correspondía, ¿eh? Pero anduvo súper, no se preocupe, regio, así que tranquilo. ¿Ya? Así que muy buenas noches, doctor Portiño, muchas gracias y muy buenas noches a todos y muchas Muchas gracias. gracias Nos por la vemos en el invitación. próximo Bueno, y tutorial. si llegara a haber algún momento en que quisiera reinvitarme o no, ningún problema. Muchas ¿Ya? gracias. Que estés Súper. bien. Chao, chao. Adiós. Chao, gracias.